Tengan muy buenos días. Por secretaría se va a proceder a verificar el quórum. Señora secretaria, por favor. Ajúa María Celeste, Barrio Nuevo Martín, Breal Noel, Colombia del Carro, Espíritu La Verónica, ausente con aviso, Henry, ausente con aviso, Quinta Sergio, González Diógenes, Lertora Lucrecia, Oseas Ignacio, Pellegrini Diego, Quintana Sonia, Rodríguez Graciela, Luis Aragón José, Pastores José Enrique, 13 señores senadores presentes. Gracias, señora secretaria. Se invita a la señora senadora Ajúa, el señor senador Diógenes González del Pabellón Nacional, señor senador Luis Aragón, el señor senador Pastores a izar el pabellón provincial. Gracias. Se encuentra en consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de mayo de 2025. Si existe foro, se dará por aprobado. Perdón. ¿Se nos escucha? No se entiende en realidad. Anda mal el micrófono, anda mal. Puede ser, sí. Bueno, se encuentra en consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de mayo de 2025. Si no existen objeciones, se dará por aprobado la misma. Aprobado. Audiencia pública, artículo 182 de la Constitución Provincial. Señora secretaria, por favor. Resolución número 5. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 22 de mayo del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctora Silvia Gabriela Ibarra, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de fiscal de investigación de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Artículo segundo. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa a la misma. Artículo tercero. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial, siendo tramitada por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo cuarto. De forma dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes a los 24 días del mes de abril del año 2025. Firmado Henry Jorge Fick, vicepresidente primero, a cargo de la presidencia del Honorable Senado, doctora María Graciela Carmona, secretaria del Honorable Senado. Señor presidente, señores senadores, esta secretaría informa que no se han recibido impugnaciones al pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial. Gracias, señora secretaria. Se invita a la doctora Silvia Gabriela Ibarra a ocupar una banca y hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, doctora. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor presidente, señoras y señores senadores del Honorable Senado de la Provincia de Corrientes. Ahí está bien. Ahí está.
Me presento hoy, tengo el honor de hacerlo en esta audiencia pública para tratar el acuerdo para el cargo del fiscal de investigaciones de esta primera circunscripción judicial de la provincia de Corrientes. Me presento, mi nombre es Silvia Gabriel Ibarra, tengo 49 años, nací el 15 de mayo de 1976 en la provincia autónoma de Buenos Aires. Mi niñez y mi adolescencia las pasé en esa provincia, donde cursé mis estudios primarios y secundarios. Posteriormente, cuando mi padre concluyó sus tareas laborales, nos trasladamos con toda la familia a esta ciudad, de donde eran oriundos mis padres. Aquí inicié mis estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Me recibí como abogada el 5 de agosto de 2004. Prácticamente toda mi carrera laboral la hice dentro del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Corrientes. Allí ingresé en el año 2007 como escribiente en una fiscalía de instrucción. Posteriormente fui designada como secretaria relatora en la fiscalía de instrucción también. Y actualmente me desempeño como secretaria relatora de la unidad fiscal de investigaciones concretas número 5 de la primera circunscripción con asiento aquí en esta ciudad. A lo largo de estos 18 años que estuve dentro del Ministerio Público Fiscal trabajando bajo los sistemas procesales, me ha permitido tener una visión del proceso penal más completa, acabada, a la vez que también me ha permitido forjar otras habilidades para el trabajo que se requiere en una fiscalía, como ser el trabajo en equipo, la gestión de casos, a saber respecto de las urgencias, la toma de decisiones, la adaptación al cambio en definitiva. A la par que he trabajado dentro del Ministerio Público, también me he capacitado, he realizado cursos de posgrado, he obtenido la especialización en Derecho Penal de la Universidad de la Costa del Plata. Allí mismo también cursé una diplomatura en servicio de facilitadores judiciales de la Organización de los Estados Americanos. También obtuve una diplomatura referida al nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes en la Universidad de San Isidro. He realizado otros cursos con numerosas cargas horarias relativas a temas siempre de derecho penal y derecho procesal penal, referidos a mediación penal, a litigación oral, gestión, a ciberdelitos, a violencia de género, también respecto a derechos de las víctimas, acceso a justicia. Asimismo, he realizado, los cursos de capacitación obligatorios que se nos imponen como personas que ejercemos la función pública, como son las relativas a perspectiva de género de la ley Micaela y la de sostenibilidad ambiental de la ley Yolanda. Actualmente, junto con otros colegas, nos encontramos también trabajando en la implementación y en el funcionamiento de un nuevo sistema, un software del Ministerio Público Fiscal que pretende permitir la trazabilidad, la gestión mucho más ágil del trabajo de intervención fiscal, que es, bajo la coordinación de la Relatoría Penal de Fiscalía General y realizado íntegramente por la Dirección General de Informática. Se pretende, por supuesto, lograr mayor agilidad en la tramitación de los delegados con ello. Ha sido presentado recientemente por el señor fiscal general al señor ministro de Seguridad y también va a implicar, a los funcionarios policiales que son nuestros principales auxiliares a la hora de la persecución penal. Bueno, por último,
quiero decir que en el caso de contar con el acuerdo de ustedes y bueno, formar parte de la nueva fiscalía, por supuesto que todo mi conocimiento técnico jurídico que había volcado en ello, como siempre, mi compromiso y la responsabilidad con la que siempre me he desenvuelto dentro del Ministerio Público, que me hacen permitir decir esto, a la vez siempre tratar de actuar dentro de los casos que se me presenten, siempre teniendo en cuenta el interés social, los derechos de las víctimas y tratar siempre de dar la solución más adecuada a los casos que vaya a tener en la oficina. Les agradezco muchísimo a todos por haberme escuchado y bueno, a disposición de las preguntas que vino a realizar. ¿Alguna pregunta, senador Codorniz? Sí, doctora. Usted está propuesta para una fiscalía a crear, a iniciar un trabajo de una de las demandas recuperadas. Sí, las nuevas aquí en Capital. Sí. Usted ahora está en la fiscalía. Ahora estoy en una fiscalía acá también en Capital, en la unidad fiscal número 5. Y ahora con ahora serían creadas las fiscalías nuevas, digamos, las que estaban previstas por la nueva ley. Ahora, ¿qué piensa usted con este nuevo código procesal en el desempeño futuro de sus funciones en la relación con el proceso investigatorio y la relación con las fuerzas de seguridad? Es primordial. Como siempre, digamos, en la persecución penal, las fuerzas de seguridad son nuestros auxiliares principales para todos los casos, para la investigación, por supuesto que también tiene determinadas áreas especiales que son las que ayudan más, además de instruir, digamos, lo que serían los sumarios en principio y originar las actuaciones policiales. También hay cuerpos de investigadores que nos ayudan, por supuesto, constantemente. No sé si recuerdo si Desde la sanción del nuevo código a la fecha, ¿usted considera que hay la necesidad de algunas modificaciones o no en el ejercicio de la función? Bueno, no, o sea, lo principal que creo que ya se ha tratado es lo que tenía que ver con lo de la reiterancia, que era, digamos, lo que tenía allí en esa ley. También lo que se dispuso fue la ampliación de los plazos para poder solicitar, digamos, medidas de coerción. Eso, al alargar los plazos y a la vez al introducir nuevas pautas para poder solicitarlas en las audiencias, nos vino a dar como un poco más de tiempo para ponerlo en pruebas, porque por supuesto que esas circunstancias tienen que ser acreditadas por las evidencias que vamos buscando dentro del proceso. No sé, capaz que no sabría qué responderle eso, pero que... Gracias. Bueno. Senador González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Doctora, para preguntarle su opinión sobre la posibilidad de tener en la provincia de Corrientes un sistema de ayudantes fiscales, así como existe en la ciudad de Buenos Aires, donde personal que tiene condiciones objetivas de ocupar el cargo de fiscal es designado a los efectos de cumplir tareas supletorias, digamos, no principales, en la fiscalía. Si eso es factible, ¿qué opinión tiene? ¿Qué efecto podría tener la aplicación de ese proyecto? Bueno, en mi opinión, creo que podría ser positivo, que es una herramienta válida. Me parece que en la actualidad, con el proceso penal que tenemos, está compuesto principalmente por actos
que se cumplen a través de audiencias públicas, que requieren, digamos, la presencia del fiscal, que por supuesto por cada una fiscal hay solo un fiscal y por ahí se retrasa la tramitación de otras clases de audiencia. Entonces, de acuerdo a lo que he leído de la ley, me parece coherente, sí que se fijen, digamos, las clases de audiencias en las que participarían, que técnicamente serían, digamos, por ejemplo, podrían llegar a ser en las audiencias unilaterales, que constan un pedido de allanamiento, un pedido de detención, podría perfectamente hacerlo el fiscal ayudante, mientras que eso permitiría que el fiscal titular, digamos, esté enfocado en la resolución del caso de una forma global. Tiene que prepararse también para las audiencias en las cuales sí o sí va a tener que estar en forma presencial, que entiendo que son aquellas donde pueden formularse impugnaciones, porque de acuerdo a lo que había visto de la ley, solamente el fiscal titular podría intervenir en esa clase de audiencias con impugnaciones, sino un ayudante. Que yo lo veo de manera favorable, digamos, o sea, vendría a colaborar y a complementar la tarea del fiscal titular. Eso creo. Actualmente, ¿cuánto dura el turno del fiscal de turno? ¿Cuántos días dura? Y ahora dura desde un lunes hasta el próximo domingo, hasta las 0 horas que entraría. O sea, una semana entera. Una semana entera, exactamente. ¿Y la incorporación de nuevos fiscales va a implicar la disminución de tu plazo, o qué considera cómo va a ser la organización? No, a lo que yo entiendo, lo que vamos a hacer con las nuevas fiscalías que se creen es adicionarnos a los plazos que ya están. Vamos a tener también 7 días, pero vamos a ir consecutivos de los que ya están. Hasta ahora hay 7 unidades fiscales, seríamos ahora la 8 o la 9, y entonces entiendo que vamos a seguir con la misma modalidad de turnos, digamos. Nada más que, bueno, vamos a seguir consecutivamente. Muchas gracias. Gracias. Senador Pastor, tiene la palabra. Sí, buenos días, doctora. Buenos días. En línea con lo que estamos conversando y de acuerdo a su trayectoria ya en la estación del Servicio de Justicia al que pertenece, yo le pregunto en cuanto a lo que usted piensa que le es más conveniente: obtener personal que recién hacemos referencia o cualquier otro tipo de agente de la propia estructura que en el caso de la modificación del Código Procesal Penal se les reduce la tarea a los jueces y se la incrementa a los fiscales. Esta cuestión, supongo, hará que quede personal de servicio disponible en la estructura de la Administración de Justicia como para ser trasladado a las fiscalías. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le pongan a disposición personal existente con experiencia para poder manejarse, o contratar personal nuevo? Respondo ya. Yo considero que va a ser necesario, para con la creación de una oficina nueva, contar con gente que tenga experiencia, por supuesto, y después, en todo caso, ir adicionando nuevo personal. Eso es lo que creo que sería más viable. Gracias, doctor. Senador Renudo tiene la palabra. Sí, siguiendo un poco lo que preguntaba el senador Pastor respecto de qué conocimiento tiene usted del lugar de funcionamiento de la Fiscalía, con qué recursos humanos va a contar, de dónde saldría ese recurso humano, si es que tiene conocimiento, si nos puede abundar en el tema. Bueno, las unidades fiscales nuevas van a estar donde están las otras unidades fiscales, en el edificio del, creo que acá lo conocen como Hotel Buenos Aires, ahí por Pellegrini y San Juan de Rioja.
Ahí estarían las oficinas como están las otras unidades fiscales. Respecto de la estructura del personal, las unidades fiscales están conformadas por el fiscal y tienen 3 o 4 secretarios y 4, 5 o 6 personal que es personal administrativo, además de una ordenanza. De eso se integraría, digamos, el staff de lo que sería una unidad fiscal. Después, respecto de otra clase de recursos, como usted dice, o sea, las oficinas generalmente las dotan de notebook, computadoras. Necesitamos ahora micrófonos y cámaras para hacer las audiencias que se hacen todas grabadas en soporte audiovisual. Tenemos un programa para eso, digamos. Así que es necesario contar con una sala que esté acondicionada para la realización de las audiencias. Por supuesto que después las oficinas cuentan con computadoras, impresoras, escáneres, tenemos fotocopiadoras también. No sé si estoy olvidándome de algo más así tecnológico. Por supuesto que todos tenemos internet y nos dan teléfonos institucionales también para estar conectados todo el tiempo, digamos. Gracias. Entiendo de su respuesta que el lugar físico para estas dos nuevas oficinas en 2 fiscalías existe. Hay lugar donde está la prevista. Y relacionado con lo que le preguntaba al senador, le preguntaba sobre su preferencia, de dónde formar personal. Usted quería un plantel de 9 personas. ¿Sabe usted cómo se va a cubrir? Exactamente, en este momento no sé cuál sería el personal, no lo conozco. Sé que están trabajando en ello. Bueno, llegado el caso, estimo que lo saben. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Senador Flynn, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, doctora. Una preguntita. En función de la reforma del Código Procesal Penal y la creación del Instituto de la Reiterancia, en función de la experiencia, fundamentalmente la suya, ¿qué nos puede comentar con respecto a la aplicación? Claro, la aplicación, por supuesto, sí. Bueno, desde el momento en que se aprobó, digamos, y comenzamos a utilizarlas, digamos que tuvo fue de mucha utilidad, digamos, el hecho de que se establezcan nuevas pautas para lograr el riesgo procesal y el peligro de fuga, sobre todo en lo concerniente, digamos, a las condiciones mismas del imputado. Además, digamos, de considerar otras circunstancias como su arraigo, las circunstancias del caso en sí, tener la posibilidad de evaluar en el caso de que la persona hubiera imputado varios delitos, si esos delitos son graves, por supuesto, la gravedad de los delitos, el carácter de los mismos, y a la vez también tener en cuenta si están involucrados, digamos, en otros casos penales en los que haya tenido una formalización de imputación y que a la vez también haya tenido aprehensiones y detenciones previas, también considerando, digamos, la posibilidad de que también tenga condenas previas que avalen, digamos, con todo eso de que podría existir un peligro de fuga y que ponga en peligro, digamos, la prosecución del proceso. Con una vez implementado, digamos, se solicita por ejemplo, cuando tenemos las medidas de coerción, al juez de garantía se le solicita, digamos, la posibilidad de la aplicación de este instituto, que generalmente, digamos, tiene un buen efecto porque al quedar, digamos, la persona con medidas de coerción, depende de qué clase de medidas de coerción sean, queda, digamos, localizable a los efectos de continuar con la investigación. Si puede privarse de la libertad también de la persona,
lo cierto es que es muy útil, digamos, porque si es una persona que tiene varios legajos que se están gestionando, te sirve para seguir instruyendo, digamos, seguir juntando evidencia y para poder cerrar los casos, digamos, todos juntos. Generalmente, no sé, lo vi bastante útil, nos vino a facilitar la forma de la solicitud de la medida de coerción con la nueva valoración de las pautas y bueno, y con la, como dije hoy, antes digamos, con la ampliación del plazo, que ahora iba de 24, que cambió a 72 horas y nos serviría, digamos, porque como tenemos que coordinar con la policía también, digamos, la llegada del sumario, armar el legajo y pedir las audiencias después. En 24 horas era muy poco tiempo para poder después presentarnos y solicitar las audiencias. Así que para mí fue positivo eso. ¿En el orden práctico hay algún tipo de estadísticas? ¿Perdón, cómo? ¿Hay algún tipo de estadísticas? Las estadísticas de la aplicación, bueno, a eso lo resuelve después. A nosotros, dentro de la oficina, estadística, así con un número no le podría decir, pero sí nos ha servido muchísimo para poder, digamos, continuar con las investigaciones y poder cerrar los casos, digamos. ¿Hubieron planteos de inconstitucionalidad? No que yo recuerdo. En nuestro caso, en nuestra oficina. Porque por supuesto que mientras tanto se extendíamos gestionando los legajos, no solo privar de libertad, porque sí, en el caso de que, por ejemplo, lleguemos a una prisión preventiva, sino que eso tendría un fin, que sería justamente seguir recolectando la evidencia. Bueno, quiero hacer una pregunta conceptual. En este recinto, en este ámbito nuestro del Senado, se está trabajando una ley del narcomacrudeo que se ha dado de abajo. No sé si lo conoce al texto, al proyecto. ¿Qué opinión le merece tener una norma de esa característica? Entiendo, digamos, que el punto central de la norma es desfederalizar, digamos, los delitos menores relativos con estupefacientes. La norma en sí impone una delimitación de esos delitos menores que pasarían para la órbita provincial. No obstante eso, digamos que si bien le permitiría a la provincia tener un mejor control en la estrategia de abordaje de esa clase de casos, implica también, entiendo yo, con la creación de las nuevas unidades que se necesitarían, como son unidades fiscales que sean especializadas, digamos, en narcotráfico o en estupefacientes, que ahora, digamos, que nosotros no tenemos. Generalmente colaboramos en alguna que otra investigación, pero que después derivamos al Fuero Federal. Entiendo que con la nueva creación lo que sería crucial, digamos, sería contar con un presupuesto para poder llevar a cabo. Eso no es materia. Ajá, no, por supuesto no, sí. La idea es contar. El ejecutivo tendrá que negociar con la justicia, Y conceptualmente, mientras estén bien delimitadas las competencias, no haya superposición de competencias y existan las unidades fiscales, digamos, que puedan tener personal especializado y que se encargue de estas clases de investigaciones, entiendo que podría ponerse en marcha. También vi que también el proyecto de ley preveía en uno de sus artículos un funcionamiento y un control para ver si verdaderamente, digamos, está bien, lo pone luego de 24 meses, para ver si da resultados, porque digamos que los delitos que se pretenden trasladar a la órbita provincial, digamos, son delitos menores que tienen que ver con la contenencia, que tienen que ver con una comercialización, digamos, fraccionada de droga. Entonces,
llegar a criminalizar a personas que se dedican a esa clase de delitos, pero que tengan problemas de consumo, digamos. Porque, por ejemplo, no sé, habría también que tener un lugar especial donde tener a las personas que se encuentren privadas de libertad en el caso de esa clase de delitos, porque también va a haber que, por una cuestión de derechos humanos, digamos, intervenir para que puedan rehabilitarse, pero insertarse de nuevo en la sociedad. No sé. Senador Leal. Me interesa que quede claro este tema por la receta que gráfica. El proyecto de ley no trata de criminalizar la tenencia ni el consumo, trata de criminalizar la distribución. Porque el fallo Montalvo, que sí la provincia de Buenos Aires tuvo problemas porque cuando se abrió en el 2005, el caso Montalvo era constitucional perseguir la tenencia, entonces llenaron las cárceles de gente que consumía, y eso es criminalizar, como usted dice, legislar los derechos humanos y llenar las cárceles de personas que necesitan un problema de salud pública, no un problema de... Entonces, usted tiene que manejarse ahora con el fallo Arrecife. El fallo Arrecife es el que declara inconstitucional perseguir la tenencia. Entonces no tendríamos ese problema, porque la Corte, el máximo organismo, desde el caso Arrecife, Basterrica, Rodríguez, solucionó ese problema. No hay esa confusión. Digo para que quede claro, porque si no... No, a lo que me refiero es a lo, digamos, a lo que comercializan, por ejemplo, en los barrios, digamos, que serían, digamos, pueden llegar a ser un eslabón de una organización nacional, mucho menor, ¿no? A esas personas sí, por supuesto. Yo tengo un cuestionamiento de conocimiento, lo que estoy diciendo, que quiero que quede claro, sí, sí. Porque no quiero que el periodismo todo piense que nosotros lo que queremos perseguir es un tema de tenencia, que no es el caso. Por eso queremos hacer una ley mestiza, como tiene Mendoza, para el tratamiento y la adaptación de aquellos que tienen tenencia, y la criminalización para aquellos que hacen la distribución, para que se entienda que es diferente, ¿no? Puede darse caso que haya una buena información, quien consuma y quien comercialice. Sí, puede ser. Bien, si nadie más, ningún senador o senadora va a hacer uso de la palabra. Gracias, doctora. Expediente 81-84-25, señora secretaria, por favor. Resolución número 6. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve: artículo primero, fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 22 de mayo del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara, para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre el doctor Antonio Casaroto, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de oficial de investigaciones de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Artículo 2. Hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente, se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa al mismo. Artículo 3. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial, siendo tramitada por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo 4. De forma dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes a los 8 días del mes de mayo del año 2025. Firmado Henry J.
Jorge Frick, vicepresidente primero, a cargo de la presidencia del Honorable Senado, doctora María Mercedes Carmona, secretaria del Honorable Senado. Señor presidente, señores señores, no sé, esta secretaría no ha recibido impugnaciones al pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial. Gracias, señora secretaria. Se invita al doctor Jorge Antonio Casaroto a ocupar una banca y hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el doctor Casaroto. Gracias. Me presento, me llamo Jorge Antonio Casaroto, tengo 43 años. Tengo 43 años, hace 16 años que trabajo en el Poder Judicial. Ingresé en el 2009 en la entonces Cámara de Elecciones número 2, que ahora se denomina Tribunal Oral Penal o Tribunal de Juicio. Allí ingresé en el escalafón administrativo con el cargo de escribiente, sin saber absolutamente nada de derecho. No tenía el más mínimo conocimiento de lo que era un expediente. Yo venía de trabajar en un comercio, en una casa que se dedica a la venta y servicios técnicos de equipos informáticos, o sea que el Poder Judicial para mí era algo totalmente nuevo. Esos primeros tiempos fueron difíciles para mí porque no por la labor en sí que debía realizar, sino porque si bien las tareas que me encomendaban las podía realizar correctamente, el no saber, el no tener conocimiento hacía que no sepa el porqué de cada cosa. El grupo humano que me acompañaba en ese momento, en su mayoría eran personas de carácter administrativo, la mayoría próximas a jubilarse, y cuando yo les consultaba de por qué tenemos que hacer esto así, generalmente la respuesta era porque siempre se hizo así. Entonces esas situaciones a mí me generaban angustia, me generaban incertidumbre, digamos. Yo venía de un lugar donde sabía cómo se tenían que hacer las cosas, era yo quien guiaba a mis compañeros en el trabajo, y pasé de repente a un ámbito nuevo donde para cada cosa que tenía que hacer tenía que consultar a otro y con el miedo constante de no mandarme alguna macana. Lógicamente, con el tiempo fui incorporando conocimiento, fui aprendiendo, y los jueces de aquel tribunal me incentivaron a que inicie la carrera de abogacía. Vieron en mí cierto potencial, digamos, y siempre me estaban alentando. De hecho, logré recibirme de abogado en la Facultad de Derecho de la UNED. Durante ese tiempo me fui apasionando por el derecho penal. Luego inicié la carrera de especialización de Derecho Penal en la Universidad de Cuenca del Plata. Obtuve el título de especialista. A la par fui realizando diversos cursos de capacitación, posgrados, diplomaturas. También, cuando empecé a notar el auge de todo lo que se refiere a la justicia restaurativa, decidí capacitarme en una diplomatura superior de mediación en la UNED. Así estuve hasta el año 2021, hasta agosto del 2021 en el Tribunal Oral, cuando fui seleccionado para cumplir funciones en la Secretaría Jurisdiccional número 4 del Superior Tribunal, Secretaría Penal, que ahora se denomina Secretaría Jurisdiccional 3. Paralelamente, en ese momento se concursó para los cargos de prosecretario del Ministerio Público, donde aprobé el concurso y el 1 de diciembre del 2021 fui designado prosecretario relator de la Fiscalía de Instrucción número 3. Con la implementación del nuevo Código Procesal en la Ciudad Capital, en noviembre del año 2022, esa Fiscalía pasó a denominarse Unidad Fiscal de Salida Rápida, conocida como FISAR, que es el lugar donde el núcleo actualmente funciona. A partir del 1 de enero de este año fui ascendido al cargo de secretario. Como les dije, pasaron 16 años. Si yo miro cómo entré a lo que llegué hoy, me lleno de satisfacción, sobre todo porque en todos los lugares donde estuve siempre tuve la aprobación, el reconocimiento y el aliento de mis superiores. Esto se mantiene hasta el día de hoy. Les voy a dar un ejemplo. La titular de la unidad fiscal donde me desempeño fue la persona que me convenció, que me alentó para que concurse para este cargo. Y ese apoyo, tener ese apoyo de quien es jefe, que te ve todos los días a trabajar, que sabe cómo te desenvolves, es sumamente gratificante.
Hoy, después de todo este tiempo, estoy convencido que tengo las herramientas para llevar adelante la función, más allá de todos los conocimientos técnicos y jurídicos que he incorporado, también en lo que refiere al manejo del grupo humano, porque para mí es fundamental que para que una dependencia se pueda desenvolver de manera eficiente y eficaz, hay dos pilares fundamentales que son el trabajo en equipo y el buen clima laboral. Por último, quiero agradecer a las personas que hoy me acompañaron, que me demuestran una vez más su apoyo, y a ustedes por darme esta oportunidad para presentarme, y quedo disponible para las preguntas que quieran realizar. Gracias. Senador Diógenes González, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Doctor, usted ha mencionado el grupo humano, así que quería hacer una pregunta también sobre el valor de la empatía con las víctimas, que obviamente nuestro nuevo código establece determinadas pautas y además nosotros como representantes del pueblo también somos receptores de la demanda que tiene de justicia a la sociedad, ¿no es cierto? Y cuál es el tratamiento que deben darse a las víctimas de los delitos y cuál considera que debe ser el criterio con el cual debe tratar un fiscal y su equipo a las víctimas de los delitos. La escucha a la víctima es fundamental. Nosotros en el día a día trabajamos con víctimas de delitos y tenemos en el Ministerio Público un organismo de acompañamiento y de seguimiento de la ONAVI, a la cual damos intervención y trabajan coordinadamente con nosotros, digamos, para que la víctima se sienta contenida sobre todo. Darle ese espacio de escucha y poder desentrañar cuáles son las verdaderas necesidades de la víctima. Me parece que es fundamental ese enfoque a la hora de tratar con la persona. Y una pregunta, cuando se obtiene un resolutorio positivo o negativo, procesamiento, además, la víctima tiene información oportuna, concreta. Hoy actualmente impone la obligación de que la víctima sea notificada de cada resolutorio. Inclusive, por dar un ejemplo, si un fiscal decide archivar una investigación, tiene la obligación de notificar a la víctima que tiene la posibilidad de recurrir a revisión ante la Fiscalía General, y si vuelve a obtener un resultado negativo se puede constituir en querella autónoma. Una pregunta, doctor, sobre el sistema informático. Veo que usted ha trabajado en el entorno tecnológico, así que seguramente podrá contestarme. Los senadores hemos hecho muchas veces preguntas sobre la aplicación de la reiterancia. Entonces, mi pregunta es si es posible que en este nuevo software que se ha presentado del Ministerio Público se pudiera crear una manera, una estructura de seguimiento del Instituto de la Reiterancia para que les pueda servir a ustedes como herramienta y a nosotros como decisores de las políticas públicas acerca de la aplicación de la reiterancia o de otras nuevas herramientas que vaya creando el código procesal. Sí, mire, le explico en qué nos beneficia a nosotros como parte del Ministerio Público Fiscal. Este nuevo software va a concentrar todos los legajos de toda la provincia, es decir, que cuando una persona aparece involucrada en un hecho, al poner el DNI de la persona, nos va a saltar ya todas las causas que tiene y vamos a poder ver el estado de esas causas. Eso nos beneficia a la hora de solicitar una medida de coerción y fundamentar esa medida de coerción en la pauta de la reiterancia. Ahora bien, entiendo que para tener una estadística del uso concreto, la oficina que está en mejores condiciones es la oficina judicial de los FIJU, porque son ellos quienes tienen la labor de registrar las decisiones jurisdiccionales. Es decir, ahí va a quedar plasmado si realmente el juez de garantía hizo lugar o no a una medida de coerción solicitada en base a la reiterancia. O sea que supongamos que una persona comete un hecho delictivo, por decirlo como está, y a los 15 días comete un hecho delictivo en Virasoro, digamos. Eso va a quedar todo imputado en el mismo sistema. Gracias, señor presidente. Señor senador Colón, tiene la palabra. Sí, buen día. Dos preguntas. Su opinión sobre el tema de la reiterancia y sobre la posibilidad de que la
parece una herramienta sumamente útil porque viene a sumar una pauta más a la que se debe considerar a la hora de solicitar una medida de coerción. La más gravosa, por ejemplo, la prisión preventiva. Entonces, es de mucha utilidad para que un juez, convencerle al juez de que hay un peligro de fuga, por ejemplo, y poder mantener la detención de un individuo que está siendo investigado, porque no solamente con esa detención vamos a asegurar la presencia del individuo en la investigación, sino que también tenemos un flagelo social actualmente que es, vemos que una persona comete distintos delitos, hace del delito una habitualidad, y también tenemos que velar por el interés social y que no vea una persona que está cometiendo un delito y la semana sale y vuelve a cometer. Respecto al menudeo, me parece que es un tema complejo, que si se puede contar con todas las estructuras que establece el proyecto, si existen los fondos, si eso puede ser sostenible en el tiempo, no habría ningún inconveniente en aplicarlo aquí en el país. No, bueno, pero no es fácil hacer este fondo en la práctica. Usted no piensa que este es un sacarse el vaso de encima de la Comisión Federal sobre una cuestión que es netamente de competencia federal. Sí, y trasladar a la provincia un problema. Lógicamente. Teniendo en cuenta que las experiencias en provincias donde han aplicado este sistema ha sido negativo y tuvieron que darlo detrás. No, coincido con usted, es una evidente sacarse encima de la Comisión Federal. Ellos con la excusa de comprimir sus sistemas van a querer tirar toda esa problemática hacia la provincia, pero por eso le digo, nosotros, así como estamos hoy, sería un gran problema. Si se puede contar con todas las estructuras que el proyecto prevé, y si eso se puede sostener, porque eso va a llevar, entiendo yo, considerables fondos, en ese caso no habría problema. Está bien, pero no podemos ir sobre presupuestos si no tengo ese derecho concreto. Si no, es medio complicado. No, justamente, yo la verdad no estoy en las mejores condiciones porque van a haber circunstancias que a la hora de crear una ley yo no las tengo en cuenta, circunstancias que ustedes como legisladores sí las tendrán en cuenta y las analizarán, son quienes están mejores capacitados para decidir si conviene o no hacer este cambio. Senador Ruiz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que voy a dar una opinión en contrario. No sé si este es el momento de opinar respecto al fondo del concepto de una ley. Yo no coincido con mi compañero Banca de que es sacarle de encima a la justicia federal el problema. En realidad el problema es de la sociedad, que realmente se ve desbordada en muchos aspectos por la comercialización de sustancias prohibidas. Y hay otra cosa que no entiendo, doctor, se lo digo con mucho respeto, cuando yo veo que los candidatos a cumplir un cargo opinan de cuestiones que no tienen que ver con el fondo de la cuestión. Eso de que dicen, la antecedió también la doctora hablaba que si están los fondos, que si no podemos hablar en esos términos. Nosotros creamos la norma en la legislatura provincial y tendrá el Ejecutivo que garantizar los fondos del Poder Judicial para su funcionamiento. Yo creo que si usted como funcionario judicial va a opinar públicamente con respecto a que si hay fondos, si se cubren todas las expectativas, yo no coincido en esa opinión, por lo menos de su parte. No creo que ese es su rol. Su rol es cumplir con la ley que surja desde el Poder Judicial, en este caso y en todos los casos. También con el tema de la reiterancia había cuestiones de inconstitucionalidad, de financiamiento, de presupuesto. Usted también está dando fe que ese instituto es importante y es un aporte. Yo creo que la ley es algo muy más allá que hoy está como un proyecto que puede ser modificado con la opinión que se viene recabando de distintos actores del Poder Judicial,
podrá ser mejorado. Yo en la sesión anterior ponía un ejemplo, la salud pública. Es como decir, bueno, no vamos a construir hospitales porque después para que funcionen son onerosos. Ahora, si hay una decisión política de tener un rol importante en parte del Estado con respecto a la salud pública, tendrán que tenerse los presupuestos necesarios y suficientes para que la salud pública funcione adecuadamente en toda la complejidad. Porque si no, nos podremos quedar con los CAP o con los APS y bueno, y hacemos una medicina de ese nivel. Yo creo que seguramente esto va a ser debate de cuando se trate este proyecto de ley, pero yo honestamente me veo obligado a hacer este comentario. Yo creo que en ese aspecto se excede. Esto no es un detrimento de la opinión que yo tengo de usted, que realmente anticipo que me veo como una persona formada y con ganas de trabajar. Senador Mascón, requiere la palabra. Menos mal que nos explica lo que tenemos. Yo creo que la audiencia es para que conozcamos su vocación, su formación, su opinión sobre algunos temas puntuales. Obviamente que no podemos cargar sobre quienes ejercen la función la necesidad de que se haga cargo de cómo financiar la misma. Esto es obligación del Estado, seguramente. En otra audiencia preguntamos la opinión, siempre los que cuidamos los recursos públicos y que no desconocemos la necesidad que existen los presupuestos. Algunos nos ocupamos de obtener los recursos para que se mejore el servicio, otros no. Hacen una sencilla apreciación sobre que deben darse las partidas presupuestarias y como que cualquiera consiga los recursos, no es así. Pero en el caso puntual suyo, lo que vino a comentar respecto de la ley de Bernardo se refiere a que tenemos que públicamente hacer trascender de que esta práctica que permanentemente el gobierno nacional ejerce sobre la provincia de tirarle la responsabilidad del servicio, tanto sea de justicia, educación, salud, lo que fuera, sin los fondos para garantizar que esto funcione, porque la verdadera autonomía de la función es cuando se tienen los recursos para llevarla adelante. Entonces esta práctica es lo que de alguna manera, y yo le pido disculpas que en una audiencia de este tipo se destile esta cuestión, no debería ser así, pero bueno, es el momento oportuno para hacerlo público. La escasez de recursos es una cuestión permanente, pero no se puede trasladar los servicios sin los recursos. Esto tiene que quedar claro, porque el que está ejerciendo la función, quizás en su momento del ejercicio de la función, pueda arbitrar los medios y contar con los legisladores y con el Poder Ejecutivo y quien sea para garantizar que se pueda prestar el servicio de justicia como corresponde. Solamente eso. Yo creo que usted ya ha demostrado que tiene la vocación de llevar adelante el servicio de justicia, pero es cierto, los recursos deben estar. Y ahora sí la pregunta, ¿usted cree que la situación actual de la prestación del servicio con estos recursos puede llevar adelante la gestión? No, creería que debería colapsar el sistema. Sinceramente, así como estamos, debería colapsar. Muchas gracias. Senador Barrio, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día, doctor. Sí, bueno, simplemente también profundizar un poco esta idea de que a los doctores les hacemos consulta y me parece que está bueno que nos digan expresamente lo que piensan, lo que ven y lo que conocen del funcionamiento. Esta legislatura provincial no solo se ocupa de tomar dependencia pública y después prestar el acuerdo, sino también de tratar el presupuesto y tratar las leyes que modifican el Poder Judicial y dotarle de presupuesto. Así que en mi opinión es muy valioso que nos puedan dar su apreciación respecto
necesario. Le quería consultar respecto del área del cargo, si es que conoce la infraestructura con que cuenta, si el personal con que cuenta, el equipamiento. Sí, como adelantó la doctora Ibarra anteriormente, se tiene previsto, en este momento justamente se están recondicionando unas oficinas que están en Pellegrini 1050 planta baja, donde antes funcionaba el juzgado de instrucción número 2. Se tiene previsto que ahí funcionen ambas fiscalías. En cuanto a los funcionarios y el personal, todavía no nos han comunicado formalmente cómo estará compuesto cada tipo de trabajo, pero algo de lo que hemos entendido que la Fiscalía General ya se está buscando. En cuanto al equipamiento tecnológico, hoy por hoy podemos decir que en el Poder Judicial estamos muy bien, se han hecho unas campañas de renovaciones de equipamiento y no nos falta nada, no podemos quejarnos de nada, se nos brinda todo el equipamiento necesario, computadoras, como dijo la doctora, escáner, impresora, tenemos servicio de internet, estamos gestionando un modo que hice referencia anteriormente, es decir, estamos bien en ese sentido. Señor senador Ruiz Aragón. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Primero a mí también, para decir algo a favor, yo creo que y a muchos de sus colegas que forman parte del Consejo de Magistrados han planteado siempre la cuestión del presupuesto, cada año sobre todo. Y me parece que es algo que no hay que tener miedo a discutir, porque para que se hagan efectivas las leyes hay que saber con qué recursos se cuentan, lo que decía Martín, ¿no?, en la operatividad. Pero respecto al narcomenudeo, es una pregunta que tal vez trasciende lo que pueda ser su futura función, porque usted puede tener una opinión, pero se encarga de ejecutar en función de las leyes que existen. Pero respecto a la visión que hoy tenemos, ¿no?, es esa propuesta que se empieza a hablar del narcomenudeo que propone el gobierno provincial, y tenemos dentro de lo que son, lo que mencionaba por ahí el senador Frita, una de las sustancias prohibidas puede ser el cannabis, ¿no? Pero también a su vez el cannabis tiene una faceta de la que tal vez muy pocos hablan, que es su desarrollo terapéutico, y también hay una ley de desarrollo de cáñamo industrial que yo, siendo diputado nacional, por supuesto que hemos promovido y hemos votado a favor, porque la planta tiene múltiples propiedades. Ahora, también tenemos en el marco de esto, de hablar de narcomenudeo, tenemos un gobierno provincial que está explotando el cannabis y haciendo investigaciones científicas con fines tal vez medicinales, industriales, etc. Hay una propiedad de la planta, para los que no saben, que se llama CBD, que es la que se utiliza para la medicina. Una persona, porque fue el problema que tuvimos, ¿no? Una persona que tiene un enfermo de cáncer, que requiere cannabis en su función de CBD y que planta 20 plantas de marihuana para proveerse de eso, de cannabis, puede ser considerado un narcotraficante, entendiendo que han existido procedimientos policiales en función y en el marco de la ley, donde una persona termina detenida por cultivar marihuana para proveer a un enfermo, o de hecho para crear plantas, cremas, etc. ¿Usted no cree, en función de eso que se habla del narcomenudeo, que mucha gente, en el marco de una ley de narcomenudeo, podría ser, injustamente hablando de justicia, detenida, sometida a un procedimiento? ¿No le parece que se podría tratar esta cuestión de una manera mucho más integral que solamente el narcomenudeo, sino con un verdadero instituto del cannabis? Hay muchísimos productores en el marco de la ilegalidad, hay que decirlo, esto existe, y yo soy un legislador y tengo que elegirlo en función de la realidad, y que provee de sus plantas para que muchas personas que hacen CBD para los enfermos puedan hacer esos productos. Digo, ¿cuál es su visión en términos generales, resumidamente, si usted me puede decir si
tiene un carácter, si el narcomedidor tiene un carácter punitivo, de ataque a toda la gente, o que cree que hay que mirarlo de una manera más integral, en un mundo que empieza a discutir estas cosas, y en una corriente que también evidentemente empieza a discutirla, ¿no? Como lo está proponiendo el gobierno. No me parece malo a mí que se discuta, por eso está bueno también saber mínimamente la opinión de un magistrado como va a ser usted. No, lógicamente, mientras mejor legitimado esté, es beneficioso para todos, porque se reduce el ámbito de subjetividad de quien tiene que aplicar la ley. No obstante eso, no solo con este delito, con cualquier otro delito, siempre juega el criterio de quien tiene que jugar, quien tiene que investigar, porque el derecho penal prevé institutos como el estado de necesidad justificante y institutos de ese tipo que permiten desincriminar ciertas conductas o no llegar a la penalización. Pero si no hay una legislación correcta, siempre vamos a depender del criterio, del sentido común de quien juzga o de quien investiga. Bien, si ningún señor o señora senadora va a hacer uso de la palabra. Gracias, doctor. Habiendo concluido las audiencias públicas, ambas actuaciones, expediente 8175, 8184, 2025, pasan a la Comisión de Acuerdo, Peticiones, Poderes y Reglamento. Continuamos con el orden del día, asuntos centrados, notas centradas. Nota número 3049/25, nota número 3050/25. Proyecto de declaraciones. Señora senadora Rodríguez tiene la palabra. Sí, señor presidente, para pedir la reserva de secretaría de los expedientes 8200, 8201, 8202, 8204 para su posterior tratamiento sobre tabla y concierto. Quedan reservados de secretaría. Asuntos que llegaron a la comisión. Proyectos presentados por los señores senadores. Proyecto de leyes, expediente 8198/25, proyecto de ley presentado por varios senadores por el que se establece el marco jurídico de los conjuntos inmobiliarios descritos en el Código Civil y Comercial, libro 4, capítulo 6, clubes de campo, barrios cerrados o privados o desarrollos inmobiliarios similares. Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Impuestos y Presupuestos. Expediente 8198/25, proyecto de ley presentado por la senadora María Celeste Acúa, por el que se crea en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia el Programa Provincial de Abordaje Integral del Acoso Escolar en todas las instituciones educativas públicas y privadas. Señora senadora Acúa tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de ley de creación del Programa Provincial de Abordaje Integral del Acoso Escolar surge como una respuesta a una problemática que se visibiliza en los últimos tiempos y que, aunque cotidianamente vivimos a lo largo del tiempo, que es el acoso escolar o llamado bullying. En los últimos... No, estoy fundamentando un pedido. En los últimos días, esta provincia ha sido escenario de hechos profundamente alarmantes que reflejan no solamente la gravedad, sino la necesidad de dar una respuesta a estos hechos. Por ejemplo, en la localidad de Lavalle, con un niño de 6 años, en la localidad de Lear, un niño de 12 años, y en Paso de los Libres también un grupo de adolescentes, de chicas adolescentes. Actualmente, el Ministerio de Educación cuenta con la Dirección de Servicios Educativos y Prevención y Apoyo, lo conocemos como DICEPA, que cuenta con sus gabinetes interdisciplinarios. La limitación que tienen estos gabinetes es que, al ser por zona, por supuesto que es imposible humanamente poder dar respuesta oportuna a toda la escuela, a todos los alumnos, a todos los docentes. Entonces, justamente este proyecto lo que viene a proponer es una descentralización progresiva de este gabinete interdisciplinario. La propuesta es la creación del Programa Provincial de Abordaje Integral del Acoso Escolar, un protocolo unificado de actuación frente al acoso escolar, que existan espacios de escucha y de contención en las escuelas, la capacitación obligatoria, sobre todo para docentes, y un enfoque innovador, que es la propuesta de la responsabilidad socioeducativa familiar para comprometer activamente a los adultos responsables de los estudiantes agresores.
Esto, por supuesto, que busca que la respuesta sea educativa, preventiva y con base en derecho y no sancionatoria. Así que este es un proyecto que creo que es fundamental desde el Estado poder dar respuestas a las familias que vienen sufriendo con sus hijos esta situación. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Pasar a la Comisión de Educación y Cultura. Proyecto de resoluciones. Expediente 8199/25, proyecto de resolución presentado por el senador José Arnaldo Luis Aragón, por el que se solicita a la Municipalidad de Ciudad de Corrientes la instalación de un puente y apertura de calle entre los barrios Santa Catalina y La Coquera. Comisión de Asuntos. Expediente 8203/25, proyecto de resolución presentado por el bloque del Partido Justicialista, por el que se solicita la interpelación a la ministra de Educación de la provincia. Comisión de Educación y Cultura. Señora senadora Rodríguez, tiene la palabra. Sí, señor presidente, voy a pedir la incorporación del expediente 8206, proyecto de ley protegida para que se le dé ingreso y pase a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. A consideración la incorporación a la orden del día del expediente 8206, proyecto de ley por el cual se declara monumento natural provincial a Zapito de Colores, Melanophilus cupreuscapularis. O algo así. Aprobado. Pasa a la Comisión de Ecología. Yo quiero saber qué hicieron hasta aquí. Señora senadora Rodríguez. Voy a solicitar la incorporación de los siguientes expedientes con acordado en la labor parlamentaria. El 81-68, el proyecto de resolución del pliego del doctor Llorente, su incorporación y reserva en secretaría, al igual que 81-90, proyecto de ley de la fiesta provincial de San Pedro, patrono de la localidad de Uruguay, el 8108, proyecto de ley que modifica la ley 3959 de la donación del Club Alvear, y el 7958, proyecto de ley del programa integral del método Camburo. Todos acordados en la labor para su incorporación, reserva de secretaría y posterior tratamiento. Consideración de incorporación del día aprobado. Queda reservado de secretaría. Vamos a tratar primero entonces los proyectos de ley. Señora senadora. A consideración. El expediente 8190 aprobado en general. En particular, artículo primero aprobado, artículo de forma con media sanción pasa a la honorable Cámara de Diputados. Pone en consideración el expediente 8108, proyecto de ley, que viene en revisión de la honorable Cámara de Diputados, modifica la ley 3959, que dona al Club Atlético Alvear una fracción de terreno propiedad del Estado provincial. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión, que aconseja introducir modificaciones y su regreso a la Cámara de Diputados. Consideración del proyecto en general. Aprobado, en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, de forma vuelve a la honorable Cámara de Diputados. Señor presidente, conste que es aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Queda registrado en la versión tardígrafíca. De los que estamos. Expediente 7958, proyecto de ley de venido en revisión de la honorable Cámara de Diputados, por el que se crea el programa integral de todo cálculo. A consideración, este proyecto cuenta con despacho de la Comisión de Salud Pública, que aconseja introducir modificaciones y su regreso a la honorable Cámara de Diputados. A consideración
Se encuentra en consideración el expediente 8168, proyecto de acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, donde solicita la designación, el acuerdo para la designación del juez de garantías de la ciudad, de la provincia de Corrientes, para el doctor Llorente Leandro Damiano. A consideración el proyecto en general y en particular, queda entonces establecida la fecha artículo primero aprobado, artículo segundo de forma, ese acuerdo pasa al Poder Ejecutivo. Se encuentran reservados los expedientes 8200, 8201, 8202 y 8204, proyectos de declaraciones. Tiene la palabra la senadora Rodríguez. Para pedir el tratamiento sobre tabla de las declaraciones. A consideración del tratamiento sobre tabla, a consideración los proyectos de declaraciones aprobados son declaraciones que llegarán a las comunicaciones correspondientes. Si no existen más temas para tratar, en el hace uso de la palabra, se invita a la señora senadora Cúa y el señor senador González a arribar el pabellón nacional, señor senador Barrio Nuevo y señor senador Dos Torres a arribar el pabellón provincial. Muchas gracias. Queda levantada la sesión.